Bueno, bienvenidos, primer bloque del programa y vamos a estar hablando de educación. Estamos con Antonio Rosselló, secretario adjunto de CONADU Histórica, y con Verónica Betancourt, secretaria gremial de CONADU. ¿Quién miente con los fondos universitarios? Porque el gobierno dice que no hay reducción, el secretario de Ciencia y Tecnología también dice que no hay reducción, y hubo una gran manifestación con respecto a lo que pasa en las universidades. Por un lado dicen que no pasa nada. ¿Qué pasa en las universidades? Mira, este es un programa de economía, por cuanto hay cierto público, más allá que a esta hora de la noche quiere descansar, que algo entiende del tema y por eso mira este programa. Lo que hay es una falacia. ¿Qué pasa? Este presupuesto, el de todo el Estado, se hizo con una pauta inflacionaria del 10%. Ya esto nadie se acuerda, pero eso es lo que votó el Congreso de la Nación. Y un dólar a 18 pesos. Eso tampoco nadie se acuerda cuando hoy cerró a más de 40. ¿Qué significa esto? El gobierno dice se está cumpliendo ese presupuesto. Miente a doble partida. Primero, desde el mes de marzo, hizo un recorte unilateral en las obras de infraestructura por 3.000, 4.000 millones, dado la evaluación. ¿Por qué decimos dado la evaluación? Porque muchas de esas obras contaban con financiamiento externo, al cual están adictos este gobierno. Y así todo las cortó de cuajo a todas las obras nuevas en infraestructura licitadas, aprobadas y con financiamiento, o parlamentario o incluso internacional. Primer recorte que hubo. Segundo, subejecutó las partidas y hoy debe 2 meses, ¿no? Sí, por lo menos. Por lo menos 2 meses de gastos ya realizados. Nuestra universidad, por ejemplo, brinda servicios de salud donde tenemos hospitales universitarios, donde tenemos postas médicas, que son parte del sistema de salud pública gratuita del país. Y a su vez es una práctica universitaria. A su vez es investigación, a su vez es formación de profesionales, a su vez es formación de docentes. Pero te hablo de los pacientes, porque para esos pacientes se rompió la aparatología, no se la reemplazó, no se la pudo arreglar. No se pudieron comprar los insumos médicos, sea por lo que te digo de que se subejecutó o porque se recortó la compra. En la ciudad de Buenos Aires desapareció entero el nuevo hospital de clínicas a pocas cuadras del estudio donde nos encontramos en este momento. O sea, este es un daño directo a la población, no a los universitarios solamente que se ha prestado. Eso depende de la ciudad. No, eso depende de la nación. De la nación. Esto es el gobierno nacional votado un presupuesto por el Parlamento, donde acá a pocas cuadras había que hacer un nuevo hospital de clínicas y no se movió ni un gramo de tierra. Tenemos la plaza, donde la reta, que sí depende de la ciudad, la está destruyendo para hacer algo nuevo, más lindo, no sabemos, pero al lado... Sí, la reta está destruyendo la ciudad para hacer algo nuevo, esperemos que lo podamos vivir. Por eso, o nuestros hijos, alguien, sí. no sé. Pero lo que se está cayendo a pedazos es el hospital de clínicas viejo, se prometió hacer uno nuevo al lado y de eso no se movió un gramo de tierra. Sí. De hecho, sumado a lo que decía Antonio de la subejecución presupuestaria, estas partidas que están asignadas, insuficientes, movidas por la inflación y el precio del dólar, una de las partidas que no se ejecutó, creo que en menos del 20% en lo que va del año, es la partida para los hospitales escuelas de todo el país. De todo el país. De todo el país. Esa partida no tuvo ningún movimiento, de la misma manera que las partidas de becas para estudiantes están subejecutadas también. Digo, está la universidad, como decimos y lo dijimos en esa marcha, todas las federaciones, está en peligro. Y es un derecho, digamos, no es un privilegio. Esta universidad que construyó el pueblo argentino a base de una lucha impresionante, que hoy tiene 57 universidades, más de 80 escuelas. Digo, hoy todo esto está en franco, en claro peligro, ¿no? Tenemos... Un ejemplo muy pequeño para completarle al ciudadano común que mira esto. Tenemos muchos parques nacionales, son parte de nuestro acervo cultural, de nuestro acervo en la defensa de la fauna, de la flora y para poder hasta disfrutar turísticamente. Obvio. Se forman los guardaparques, se forman en un solo lugar, en San Pedro, en la frontera con Brasil, depende de la Universidad de Misiones. ¿Sabéis lo que no tienen en este momento? O sea, solo se forman allí. Obviamente tiene que converger gente de todo el país. No tienen firmados los contratos de alquiler para los albergues estudiantiles. O sea, quieren un único lugar donde formar a los de parques nacionales de todo el país. De todo el país con título universitario. Depende de la Universidad de Misiones, la localidad de San Pedro, en la frontera con Brasil. Plena selva misionera. La verdad que es bastante preocupante, ¿no? Como para uno que pudo estudiar en la UBA y que sabe lo que la UBA significa para
para el mundo y lo que significa la educación para Argentina. O sea, mi preocupación, y eso sí lo vengo diciendo permanentemente, es que veo que la preocupación de la parte política con respecto a la educación y los problemas que tenemos con respecto a la educación no existe. Es todo un camelo. Yo diría que hay un proyecto para la educación pública en general y para la educación superior en particular. Y que ese proyecto genera estos coletazos, ¿no? Estas consecuencias. ¿Pero el proyecto es bueno? No, yo claramente creo que no, pero si efectivamente... Porque siempre hablan de 2030, 2030, 2030... Si la enunciación del modelo de país es que sea el supermercado del mundo, y 57 universidades nacionales y 87, 89 colegios, y están de más. Y por eso lo escuchamos desde hace 2 años, venimos escuchando que universidades sobran, o para qué tenemos universidades en el conurbano bonaerense si los pobres no llegan a nada. No, digo, toda esta cosa que en algún momento parece que no tiene conexión, tiene estrecha conexión con esto que estamos describiendo respecto del presupuesto. Hoy la aduana está llena de aparatología y de reactivos que compraron las universidades con el dólar a 23 y no los pueden retirar. Entonces, sí, lo que pasa que también y esto es lo que hay. Es medio ilógico que un país como el nuestro, que está diciendo que necesita ingenieros, que dice que necesita desarrollo de software, que estamos hablando de inteligencia artificial y el desarrollo de la inteligencia artificial que está pasando en el mundo y que nosotros no podemos quedar atrás, después digamos que la educación no sirve. Bueno, mira, la educación acá se llena mucho... Sería bueno dirigirla de repente, fomentar una educación y no otra, que estaría de acuerdo. Si necesito ingeniero, bueno, beco al ingeniero y, claro, por ejemplo, no se la facilito al abogado porque no quiero más abogados, pero sí le facilito al que necesito. Mira, primero, la ley de educación superior, que es la que rige la educación superior, tiene 25 años y la aplicaron todos los gobiernos. En eso hubo una política de Estado. Nosotros estamos totalmente en contra de esa ley, que es mercantilizadora de la educación, que es privatista de la educación, que iguala la educación privada a la educación pública, que se ha profundizado en el tiempo, porque quiero que quede claro para la audiencia, la educación estatal, laica, científica, que construimos en 100 años desde la Reforma, no es gratuita, es no arancelada, porque el niño más pobre, del que vos te estabas refiriendo en tu editorial, va a un kiosco, compra un caramelo, porque pudo mangar en la calle, y paga el 21% del IVA y el 6% de ingresos brutos. Y eso va al presupuesto general de la nación, incluida la universidad. O sea, el pueblo argentino y los sectores más pobres pagan la universidad. Es el que la banca. Bueno, es el que la banca. Y la banca de tal manera que esas imágenes que estamos pasando en este momento muestran que 600.000 argentinos salieron el jueves 30 a manifestarse en 70 ciudades en defensa de la universidad estatal. Gente que por ahí nunca va a ir a la universidad, pero que ve en ella la posibilidad de progreso social, de progreso colectivo, de progreso individual e incluso de una ciencia y una tecnología que nos haga más autónomos. Claro. Menos dependientes de estos insumos que tenemos parados en la aduana. Y vos hablas de la robótica, último ejemplo, y le dejo la palabra a Verónica. La Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, ¿no?, renueva cada año 1/6 de su equipamiento de computadoras. Muchos con mayor poder adquisitivo. Sí, muchos con poder adquisitivo no le dura 6 años una computadora. No, por eso te lo digo. No, por eso, mirá lo conservador que son. Bueno, este año le pasó eso. Compraron las compu, cuando las fueron a pagar, o sea que tienen parque obsoleto, uno de los centros, de los 20, 30 centros más importantes del país, tiene parado su departamento de computación por simple obsolescencia. Y nos vienen a hablar de los robots y de los trolls. Y en ciencias exactas no se puede hacer eso. Esto es tremendo, es tremendo. Y termino con decirte que en Neuquén, la portaestandarte de la revolución energética en Vaca Muerta, así es, este corte de las licitaciones de obras nuevas llevó que en la Universidad del Comahue, en la sede de la capital de Neuquén, hubo que reducir el horario de atención y dictado de clases porque se suspendió la hora de conexión de gas a temperatura bajo cero, estando a 100 kilómetros de Vaca Muerta. Esta es la realidad de cómo están destrozando la educación
y donde muchos, por suerte los docentes salimos adelante, nos siguen los estudiantes, nos siguen los no docentes, y ahora estamos todos juntos, junto al pueblo, defendiendo la educación pública, pero esto tendría que salir a la palestra en no solo los medios de comunicación, a quien agradecemos los espacios, sino que tiene que discutirse en las calles, en el Parlamento, y donde los rectores tienen que mostrar una firmeza en decir qué es lo que está pasando en sus universidades. Y sí, yo creo que sí, porque también dentro de lo que hablaba en la editorial está el periodismo militante, que hay muchas cosas que habla y pega y hay cosas que no se hablan. No se hablan porque hay intereses y porque la gente no le interesa mucho, ¿viste? Porque, ¿qué importa la educación si total? Y no vemos el nivel de atraso al cual nos lleva. En todas esas cosas que de repente en muchos programas no se habla. Por eso nosotros sí queremos participar. Pero aparte es fundamental, ¿no? Porque en la Universidad Argentina se lleva adelante más del 70% de la investigación Sí. que hay en Argentina. Entonces, Sí. digo, todo el conflicto que nosotros veíamos ayer, el abrazo al Ministerio de Ciencia y Tecnología, digo, que ahora va a ser subsumido nuevamente el Ministerio Sí. de Educación, ¿no? Con un presupuesto para este año que tuvo un recorte que era el 25%. ¿No? Este año ya surgió achado. Ahora, allí se produce tecnología, ciencia básica, eso es en la universidad. Cuando la universidad no puede investigar, también se está perdiendo como factor de desarrollo estratégico en esto Claro. que decía Antonio, de un país soberano. Entonces, cuando uno escucha que el gobierno tiene un discurso a favor de las universidades, lo de la educación, en realidad lo que un gobierno se mide por las políticas que lleva adelante. Y si hay Totalmente algo de que hay acuerdo. que mirar para las políticas, tiene que ver con cómo se asigna presupuesto. Y desde que la Alianza Cambiemos asume el gobierno, el presupuesto universitario ha ido decreciendo en su participación del PBI sostenidamente. Entonces después aparecen números, como decía Antonio, se pueden manejar los números, ¿no? Es decir, bueno, nosotros tuvimos 103.000 millones de pesos y esto significó un 40% más del presupuesto anterior. Sí, de presupuesto propuesto a propuesto, pero efectivamente ejecutado Claro. era menos del 26%. Y, Bueno, la inflación fue el 41%. Lo que estamos un poco en economía sabemos que Pero los números los claro. podemos dibujar diciendo la verdad, Y pero nadie una verdad miente. parcial que nadie ve. Claro. ¿No? Bueno, O pero sea, por eso te digo... el número te ejecuté mucho, pero la inflación fue más, y después la verdad que lo subejecuté Tal a cual. menos de lo O que había muestro dicho. los Claro. presupuestos propuestos, pero cuando terminé fue mucho más. Entonces, en realidad no fue tanto el aumento. Y esto es lo que está pasando. Pero volviendo a tu editorial, de que hay que estar un lado del otro, hay gente que está en los dos lados. No, Uno de yo no esos se creo, llama- yo creo que hay que estar hacia el país, nada más. Pero te quiero contar un ejemplo concreto que hablaba ella. de Tenemos un ciencia- minuto. De ciencia y tecnología, simplemente. El señor Lino Barañao Sí. fue ministro del anterior gobierno. Estuvo en los ministro dos del lados. actual gobierno, fue ministro, ahora es secretario. Y no se va. Y siempre Y es no un se nombre va. de Monsanto. Siempre. Y ha proscripto a los investigadores que demostraron que el glifosato era contaminante. Ahora una corte de California le dio la razón. Él los proscribió y los persiguió. O sea, esa es la gente que lleva la ciencia en este país. Y por eso el 13 vamos a ir al Congreso a decirle a nuestros diputados y senadores que lo que queremos es mantener la ciencia y tecnología para un desarrollo autónomo de la nación. Vamos a seguir charlando de esto. Les agradezco mucho a los dos haber estado en Economía Ahora y lo vamos a seguir charlando seguramente para ver cómo funciona lo que dicen contra lo que hacen. Eso es fundamental. Gracias por haber estado No, en por favor, Economía Ahora. gracias. Hacemos una pequeña pausa y venimos a hablar de carne.